Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver hoy un curso básico sobre el HTS. Lo primero, presentarme, soy José Antonio, compañero de soporte de Comunicaciones Reunidas. Y nada, y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo de vida del HTS, sobre todo es que tenemos o hay muchas dudas de cómo conectarnos y cómo empezar a funcionar la máquina. Entonces, queríamos dar una pequeña formación técnica, exclusivamente técnica, de cómo arrancar la máquina y cómo aprovisionar los teléfonos, que es la mayor duda o mayores problemas que vemos que está ocasionando esta máquina, ¿vale? O sea, hay que tener unos conceptos básicos y a partir de ahí luego todo es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Voy a poner la presentación. A ver si veis. De acuerdo. ¿Veis Vale, la perfecto. presentación Ahí todos? está. Sí, De ahí se está acuerdo. viendo. Muy bien. Pues nada, empezamos sin más dilación. Va a ser, ya os digo, bastante técnico. Entonces, si alguien va teniendo dudas o qué cosita me lo va poniendo en el chat, estaremos pendientes para ir contestándolo. Hay ciertas cosas que vais a poder ver y otras cosas que no, sobre todo, evidentemente, los teléfonos, los tengo aquí, entonces yo os iré diciendo cuando los reinicie por defecto, la máquina se está arrancando, ¿vale? Para que vayáis bien. Sin más, empezamos la presentación. Vamos a hacer un poco una explicación de lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Cómo recomendamos arrancar la máquina y conectarla en nuestro cliente. Cuando vamos a un cliente, primero lo que tenemos que identificar es, evidentemente, lo que nos diga nuestro cliente, pero cómo tiene la red, ¿de acuerdo? Si tiene su router, si tiene DHCP, va a haber líneas analógicas, qué tipo de conexión vamos a tener a Internet, ¿de acuerdo? Eso es lo primero, hay que identificar eso. En lo siguiente vamos a ver, voy a explicar unos pequeños conceptos. Los conceptos los tenemos claros todos, pero vamos a explicarlos porque muchas veces tenemos dudas del puerto WAN, del puerto LAN, de qué es aprovisionar, cómo se aprovisiona, ¿vale? Son tres cosillas para que tengamos claro cuándo conectamos en puerto LAN y cuándo conectamos en puerto WAN, ¿vale? Sobre todo eso es lo que hay que tener claro en el HTC32. Arrancaremos la máquina, muy sencillo de arrancar la máquina, hay un pequeño tutorial de cómo se hace, lo seguiremos. Si la máquina no está actualizada, porque creo recordar que las últimas que ya salen del almacén ya están en versión 2.0.0.2, que es la última, 2.0.0.22, veremos cómo se actualiza. Y si acaso es una instalación inicial, y no viene con la última versión, ¿vale? Recomendamos actualizarla e inicializarla otra vez por defecto. Dos reinicios. Uno, el primero, actualizar, y el segundo, volver a reiniciar para que nos haga el wizard ya en versión 2.0022. ¿Vale? Eso lo veremos también cómo se hace la actualización y la inicialización por defecto de la máquina. A continuación veremos cómo se registran los terminales de manera súper sencilla por aprovisionamiento por la WAN siempre, ¿vale? Y luego pongo ahí, bueno, pequeñas programaciones que tenemos que tener claras, unos tips, unos consejos para, antes de empezar a programar, que esos consejos, pues revisarlos, ¿vale? Porque si nos ponemos como pasa, ¿vale? Porque muchas veces por las prisas vamos rápido, conectamos todo y luego no funciona del todo bien. Bueno, pues hay que hacer las cosas con calma, ¿vale? Sobre todo la máquina necesita su tiempo, hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿vale? Nosotros el escenario que recomendamos es sobre todo la conexión por la WAN, ¿vale? Toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esta es la red del cliente. Aquí estará el router, que está por aquí, conectado al switch del cliente y nuestro puerto WAN estará conectado a la WAN al switch del cliente. Bien, esa es nuestra recomendación y siempre que podáis, hacerlo así. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cuándo conectaremos por la LAN? Pues cuando arranquemos la máquina inicialmente, ¿vale? Porque evidentemente nos da una dirección por defecto, la sabemos, la conocemos y nos podemos conectar a ella. Y cuando no tengamos, el cliente no tenga ningún tipo de conexión a Internet, no os queráis conectar a la máquina por remoto, ¿vale? No tenga todo analógico y en una línea analógica hay 5 o 6 teléfonos analógicos, es algo súper sencillo. Aquí conectaréis vuestro puerto LAN al switch del cliente, a un switch vuestro que pongáis
y los terminales conectados a ese switch. Entonces hará un uso interno de la programación, o sea, un uso interno de la central, solo por la LAN. No habrá conexión a Internet, no tendréis acceso remoto, etc, etc. ¿Vale? Entonces, por eso nuestra recomendación es siempre que trabajemos sobre la parte WAN de la máquina. ¿Vale? Importante que tengamos eso, claro. A continuación, bueno, luego ya veremos que los terminales se aprovisionarán de manera muy sencilla por la WAN. Tiene que tener unas versiones mínimas, los terminales, para poder registrarse. La mayor parte, igual que os he dicho antes, que las últimas máquinas ya salen en versión 2. La mayor parte de terminales de la gama 230, 130 ya salen en versión 6.7. Entonces, esto era sobre todo al principio, ¿vale? Para aprovisionarse. Lo que os digo, siempre que vayáis a aprovisionar el terminal es conectarlo. Cuando empieza el teléfono en la pantalla, poner registrando, os pondrá el botón de menú, ¿vale? Entráis en configuración de sistema y en el momento que entréis en configuración de sistema, en la pantalla os pondrá status, pondréis el código, bueno, marcáis almohadilla 136. Ese es el código para hacer el factory reset del teléfono. Entonces, el teléfono lo que hace es inicializarse por defecto y empezar a buscar el fichero de aprovisionamiento que se lo dará a la central, ya sea por la LAN o por la WAN, ¿vale? Según donde estéis. Pero por eso, siempre os recomendamos que lo hagáis por la WAN. Lo que os decía, explicación de conceptos. Hay que tener claro la LAN y la WAN. La LAN, nosotros solemos decir, como os he dicho antes, el arranque inicial de la máquina. Cuando arranca la máquina, nos arranca con una dirección IP conocida. La sabemos. Y además, por ese puerto LAN, nos da DHCP. Bueno, pues entonces lo tenemos muy fácil. Me conecto a ese puerto con mi PC. La máquina, la centralita, me va a dar DHCP la 0102 y ataco a esa dirección IP en mi navegador. Tan sencillo como eso. Ya estoy en el wizard inicial de la máquina, ¿de acuerdo? Cuando hacemos ese wizard ya pasaremos a la parte WAN, ¿vale? Que es donde nosotros recomendamos funcionar y es donde tendremos acceso a Internet, conexión con un operador que trabajéis local, nacional, ¿vale? De operador IP, para que nos dé líneas de llamada y demás. Y también podremos tener acceso vía remota a nuestra centralita, desde nuestra oficina o desde donde vosotros estéis, vía Internet, ¿de acuerdo? Ahí se configura el puerto con una IP fija dentro de la red del cliente y es como si fuera un PC más, ¿de acuerdo? Ese es nuestro funcionamiento. Arranque de máquina, nos conectamos por la LAN. Hacemos el wizard inicial y le cambiamos la dirección IP del puerto WAN. Y ya siempre nos conectamos por la WAN. ¿Vale? Y luego, fichero, el aprovisionamiento. El aprovisionamiento es un fichero, bueno, ahí pongo un poco de información, en el que los terminales, cuando arrancan por defecto, están preparados para acoger ese fichero. Ese fichero lo que les da es la información de registro, nombre, usuario, configuraciones de ese propio terminal. ¿Sabes? Entonces, le manda ese fichero de configuración, el terminal lo coge y se registra automáticamente. No tenéis que entrar al teléfono por web para configurarlo manualmente. No tenéis que ir a la parte de la extensión de la centralita, de editarla y ponerle una contraseña a vosotros, ni un ID de autenticación, nada. El teléfono se registra de manera sola. ¿Vale? Bueno, si alguien tiene alguna duda, a lo mejor voy un poco rápido, pero si alguien tiene alguna duda de esto, que me lo vaya preguntando sin problema y lo vamos aclarando, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es arrancar la máquina. Siempre que cojáis una máquina, da igual que sea nueva, bueno, evidentemente será nueva, inicializarla por defecto. No sabéis la versión que tiene ni nada. Entonces, el proceso de arranque es muy sencillo. Aquí os doy los pasos. Es que con la máquina apagada, por la parte posterior, bueno, el lateral, tiene un botoncito de reset. ¿Vale? Lo pincháis, lo dejáis pulsado y encendéis la máquina. Yo para que veáis, bueno, para que lo veáis, no lo vais a ver, pero lo voy a ir haciendo mientras que lo voy explicando. Entonces, yo tengo aquí una máquina, una HTS32, tengo 3 terminales HDV, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago es, como dice la presentación, me voy a mi centralita,
aprieto el botón y doy al botón de encendido. Durante unos segunditos se queda naranja, a continuación pasa a parpadear rápido en verde y más o menos a unos 10 segundos soltáis, ¿vale? Son unos 10 segunditos, una cosa así, entonces ya se suelta. Tarda luego unos 60 segundos en arrancar, ¿vale? Y cuando la máquina ya termina de arrancar, se queda el LED encendido en verde, como indica aquí, ¿de acuerdo? Ese es el arranque de máquina. Por favor, siempre hacer este procedimiento porque una vez hecho eso, la máquina arranca ya de una manera concreta, igual que todas las Panasonic, si ya las conocéis más o menos, perdón, arrancan con un plan de numeración concreto. Sobre todo es la parte de extensiones 1 y 2 y 3, ¿vale? 1 y 2X, bueno, eso luego ya lo configuremos, pero 1, 2 y 3 es un bloque de extensiones. A continuación, las DISAs, que son la mensajería, los mensajes de bienvenida y demás, arrancan por 5. Los grupos, 16 grupos, arrancan por 6 y luego distintas funcionalidades adicionales, por ejemplo, para la apertura de puerta o el sígueme. ¿De acuerdo? Esto la máquina ya arranca de manera automática. Cuando arranca la máquina, como os he dicho antes, sabemos la dirección que tiene el puerto LAN. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectarnos fácilmente con un cable de red a ese puerto, ¿vale? Nos conectamos y nosotros recomendamos funcionar con Firefox, ¿vale? Google Chrome no lo terminamos de ver con HTS ni con la CNS, ¿de acuerdo? Entonces, funcionar con Internet Explorer y Firefox es lo que nosotros hemos visto más compatible y sin ningún tipo de problemas. Chrome nos puede dar problemas tanto en HTS como en NS500, ya también lo digo, NS500, 700.000, en la subida de ficheros, ¿vale? Y en la apertura de las teclas flexibles. Nosotros hemos visto eso, a lo mejor vosotros tenéis otra experiencia, pero nosotros es lo que hemos visto, como más compatibles, Internet Explorer y Firefox. ¿De acuerdo? Arranque de máquina. Sabemos la dirección IP del puerto LAN y nos conectamos. ¿De acuerdo? Yo para que veáis, tengo aquí un switch en el que voy a hacer todas las conexiones. El único que tengo levantado es un cable de red que sería mi router, ¿vale? Que me va a dar DHCP luego por la WAN. Ahora, yo estoy en una red por Wi-Fi, perdón, en la red de mi empresa por Wi-Fi y mi conexión de LAN, adaptador de Ethernet, no tengo nada conectado. Porque lo que voy a hacer es conectarme a la LAN del cliente, a la LAN de la centralita, perdón. Me conecto. Y me debería de dar... Vale. Vale, ya estoy por aquí. Sí, que te hemos Perdonad. perdido. Sí, yo creo que ya estoy arrancando. Vale, es para que vieres un poquito la funcionalidad. Me he conectado a la máquina con la dirección IP por defecto. A continuación, me va a pedir usuario y contraseña, que es installer 1234, ¿vale? Para todas las máquinas HTS. Entonces, entro en la máquina, installer 1234. Y me va a hacer el wizard inicial, ¿de acuerdo? En el wizard inicial seleccionamos el lenguaje y el país. El lenguaje español, región, España. Y nos obliga a cambiar la contraseña. Nosotros solemos recomendar que pongáis una contraseña vuestra segura. Yo voy a poner aquí del 1 al 6, ¿vale? No tiene mucho más. Y empezamos el asistente. Este es el wizard inicial. Siempre os tiene que pedir el wizard inicial. Como hemos cambiado la región, la máquina se reinicia. Por eso os he dicho antes que la máquina necesita su tiempo. No lleguéis al cliente y empecéis ya a funcionar y a conectar extensiones. Todavía no conectar nada, ¿de acuerdo? Cuando ya la máquina la tengáis operativa, entonces es el momento de empezar a conectar extensiones. Bien, vamos a ver un poquito la presentación. Lo que hemos dicho, arranque de máquina. Al arrancar por defecto, por el puerto LAN, se nos va a la 0101. Atacamos con nuestro navegador a esa dirección IP y entramos con nuestro usuario y contraseña. Installer 1234. Luego ya os digo, nos obliga a cambiar
nos obliga a cambiar y le decimos a la región, el país y empezamos. Perdón. En este momento. Bien. Ahí está, perfecto. Bueno, vale, a ver si ya terminamos esta primera parte porque es un poco la de los cambios de redes. Claro, los problemas del directo. Sí, no, al final, si esto una vez que lo tenéis en vuestra oficina o el cliente es un cable directo a vuestro PC, no tenéis problemas, claro. Yo tengo aquí 2 redes y voy a hacer un webinar. Bueno, lo mismo, username y lo que es la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la que he puesto, y nos vuelve a pedir el wizard. El wizard nos pasa una serie de informaciones, ¿de acuerdo? Fecha y hora, pues nada, lo dejamos como está. Lo siguiente, nos vamos al plan de numeración de la máquina. El plan de numeración de la máquina es como os diga vuestro cliente o el que vosotros le pongáis. Por defecto viene como código de acceso a línea 0 o 9, ¿vale? O ninguna, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos que pongáis un código de acceso a línea. Número de extensión por 2 dígitos, 3 o 3, pero empezando por 2. Yo para que veáis que hoy es que cambiamos un poco el formato, normalmente ponemos de 101, hoy lo voy a poner por 200. Siguiente. A continuación, nos va a decir dónde queremos que entre las llamadas. Ya nos hace un poco una pregunta de cómo queremos que nos haga nuestro DIL de entrada. En esta configuración de DIL de entrada puede ser o un número de extensión o grupo, ya según veamos. A ver, de acuerdo. Nos pone nuestras extensiones y si acaso le ponemos el grupo de entrada de llamadas. Por defecto lo voy a dejar en la 201, le damos a siguiente. Nos va a preguntar a continuación nuestro dial plan, ¿vale? ¿Qué dial plan tenemos, ¿vale? Plan de marcación, sobre todo el código de país internacional, ¿vale? ¿Por qué nos pregunta esto? Porque por defecto la HTS32 bloquea de salida los prefijos internacionales. Si tenéis alguna máquina en la cual la conectéis e intentáis hacer una llamada internacional, por defecto la bloquea, ¿vale? Entonces, 00. Siguiente. Ahora vamos a los 2 pasos más importantes de la máquina, ¿vale? Cuando hacemos el wizard inicial. ¿Cuál es la dirección IP del puerto LAN? Y en el IP2, ¿cuál es la dirección IP del puerto WAN? ¿Vale? Como yo tengo que saber en el cliente qué dirección de red hay, ¿vale? O sea, cuando llegáis allí, lo primero es saber el direccionamiento de red. Direccionamiento de red del cliente es la 0. Pues yo aquí lo cambio. ¿Vale? Porque luego en la IP2 le tendré que poner que la dirección IP de la WAN es la que va a estar en la red del cliente, que es la 0. ¿Vale? En mi caso no va a ser así, lo mantengo en la 0. ¿Vale? Le doy a siguiente, porque me da también DHCP por la parte LAN. Lo dejo como está. Y en la siguiente, que es la IP de la WAN, importante paso para todo, que lo repetiré varias veces, es desactivar el firewall. Lo primero, siempre que trabajéis por la WAN, desactivar el firewall. A continuación, en vez de ser que obtenga una dirección IP de la red del cliente, le ponéis IP fija. Yo en este caso le voy a poner una dirección de red dentro de mi empresa. 60. Máscaras. Y me importa el enlace. Bueno, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una máscara 252, por eso puedo tener la 0 y la 3. Paso. Desactivamos firewall y finalizamos. ¿De acuerdo? Continuamos. Como hemos cambiado de direccionamiento de red, siempre aceptamos ese cambio y la máquina se reinicia. ¿De acuerdo? Nos tarda otro minuto y medio en reiniciar. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Dejar el puerto LAN, ¿vale? Dejar mi puerto LAN porque la máquina ya se ha reiniciado. Quito el cable de red, me conecto al cable de red del switch del cliente, ya estoy en la red del cliente en mi PC, ¿de acuerdo?
Ethernet, ¿vale? Aunque por Wi-Fi también estoy, ¿vale? Pero ya por cable de red estoy en la red del cliente. Y la centralita ya conectamos solo y exclusivamente el puerto WAN al switch del cliente. ¿De acuerdo? Si vamos a nuestro switch y vamos a por status, ya tengo mi router y mi PC. Ya tengo los dos conectados. ¿Vale? Ahora me queda que la máquina se está reiniciando. Tarda un poquito en reiniciarse la máquina y ya estaremos los tres. Eso es lo principal que tenemos que hacer. Y una vez que tengamos eso, nos conectamos a la centralita vía puerto WAN, dirección IP, dentro de la red del cliente. Esto ya, mira, ya estamos en 5, 4, 1, 0. No se nos conecta, evidentemente, porque tiene que ser la 10, 10, 3, 60. ¿De acuerdo? Si me voy a mi switch y actualizo, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Up. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Enable, vale. Voy a mi máquina y arrancamos la máquina. Perdón, username, installer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Y ya estoy conectado a mi máquina en la red del cliente, ¿vale? Y con la configuración básica que trae. En la presentación, lo siguiente que tenemos que hacer es, una vez tenemos la máquina, si no es una versión nueva, vamos a decir, como es esta, que ya aquí vemos la versión de la máquina, lo que tenemos que hacer es actualizarla, ¿vale? Y una de las primeras cosas que hay que ver, sobre todo es, hombre, ya hemos desactivado el firewall, ¿vale? O sea, ya lo hemos desactivado y sabemos que está desactivado. Pero aún así, si vamos a configuraciones de red, firewall, ajustes firewall, confirmar que están desactivados. Ya está. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos hemos conectado por la dirección IP de la WAN y nos acepta. Si no nos acepta la apertura de la parte web, de la interfaz de la máquina, es porque hemos hecho mal algo y el firewall no está, sigue estando así. ¿De acuerdo? Actualizar centralita, otra de las cosas que también nos preguntáis a menudo, cómo lo hacemos, dónde se coge, etcétera, etcétera. URL de donde descargamos el firmware de la máquina, ¿vale? Ahí os dejo el link. Y ahora, ahora está la última versión, es la 2.0022, ¿vale? ¿Cómo actualizamos el firmware? Mantenimiento, control del sistema, transferencia de firmware. Son dos pasos. Uno, se sube el fichero a la máquina lo coge, y dos, le decimos a la máquina que actualice. Dos pasos, ¿vale? Primer paso, se sube el fichero a la máquina y nos da un mensaje que el fichero se ha transferido satisfactoriamente. Y segundo paso, en actualización de firmware, ¿vale? Tenemos el fichero aquí activo y le decimos cuál es el objetivo que vamos a actualizar. En este caso es el mismo firmware, pero haceros la idea de que esto es una versión 1.8, 1.6, 1.5, ¿vale? Algo similar. Centralita. Nos vamos a mantenimiento. Todavía no he programado nada en máquina, ¿vale? Recuerdo que hasta que la máquina no esté actualizada con la dirección IP correcta y demás, no empieza a poner teléfonos. ¿De acuerdo? Control del sistema. Transferencia de firmware. No tengo nada, ¿vale? Nada, pues me voy a mi PC, navego, me voy a donde tengo mi ruta, HTS32,
firmware, versión, ¿de acuerdo? Ya tengo ahí la versión y la abro. Le doy a ejecutar para que la suba a la máquina y tardáis sus 2 minutitos, una cosa así, 2-3 minutitos, ¿de acuerdo? Tarda un poquito, ¿vale? Porque son 2 pasos. Entonces, hay hacerlo con calma, ¿de acuerdo? No tengáis prisa. Si tenéis que dedicarle vuestros 15, 20 minutitos a la máquina durante el proceso de arranque, dedicarlo, porque siempre va a ser luego mejor para la configuración posterior de la central. Las extensiones, lo mismo, manteneros tranquilos hasta que sepáis en la distribución de las extensiones, cuál va a ser el puesto principal. Siempre recomendamos tener el puesto principal, el HV230, porque va a ser el encargado o tiene la prestación de monitorizar líneas, ¿vale? Monitorizar extensiones, STS, ¿vale? Ocupado, libre, y va a ser el que os hace más de operadora. Tiene 24 teclas, es como un teléfono bastante, es de operadora. Mientras que los 130 serán como puestos alrededor y los 330 y 430 para otras funcionalidades. El 430 es para vídeo y el 330 es porque el cliente quiera alguna prestación táctil en la pantalla. ¿Se le pueden poner consola de teclas? Sí, al 330 y al 430, pero solo para monitorizar extensiones. El único que monitoriza líneas es el 230, ¿de acuerdo? Eso que quede siempre claro. Esto está aquí pensando, no creo que tarde mucho. Y lo siguiente, una vez actualizada la máquina, que la tengamos clara que es ya la versión 2, bueno, en este caso ya la tengo yo, lo siguiente ya es, yo iría a lo mejor registrando algún teléfono, sobre todo el de operadora, y así por lo menos ya tenemos un teléfono, ¿vale? El firmware está transferido satisfactoriamente. Nos tiene que dar mensaje, ¿vale? Por eso os decía lo del Google Chrome. El Google Chrome puede ser que a lo mejor se quede aquí pensando y nos dé mensaje de que parece que se ha transferido, pero nos da mensaje. Y entonces no ha subido el fichero correctamente. Nos vamos a la segunda parte de la actualización, nos dice aquí actualización de firmware y nos da la máquina, ¿vale? Tenemos aquí el fichero, seleccionaríamos el objetivo y le daríamos a ejecutar. Aquí no lo voy a hacer yo ahora, pero tener en cuenta que si lo hacéis vosotros tarda otros 3 minutitos en actualizar la máquina y tenemos que volver luego a entrar vía interfaz. ¿De acuerdo? O sea, una vez arrancada la máquina, hecho wizard por la WAN, ya hemos hecho por la LAN, perdón, cambiamos direccionamientos de red, tenemos claro cuál es la LAN y cuál es la WAN y ya nos conectamos siempre vía WAN a la máquina. ¿De acuerdo? Siempre que arranquéis la máquina, por defecto, tenéis las 2 primeras extensiones configuradas como puerto SIP, ¿vale? Si la editáis, pincháis sobre ella, aquí os dice que va a ser una extensión SIP. Ahora, en este caso, en este punto, ya empezamos a registrar teléfonos. ¿Por qué? Porque la máquina es versión última, está desactivado el firewall y mi dirección de red está dentro de la red del cliente. ¿Correcto? Vale, pues ya tenemos los pasos claros de arranque de máquina. Lo siguiente es conectar el terminal, ¿vale? Tengo aquí el terminal, ¿vale? Luego tengo aquí un 230, lo conecto a la red de mi cliente, al switch del cliente, ¿de acuerdo? Estoy aquí, router, switch y centralita por la WAN. Y lo que hago ahora es conectar el teléfono. Solo eso, ¿vale? No he programado nada más en máquina, no he empezado a programar nada más en máquina. Estar tranquilos, vamos a decir. Dejarle al teléfono que piense, la máquina que piense, y ya poco a poco, una vez que tengamos los teléfonos, ya luego podremos ir programando más cosas. Vale, una vez que tengamos el teléfono, empezaremos lo demás. Importante, también cuando tengamos teléfonos registrados, ¿vale? Aquí abajo, en la parte de actualizar máquina, veremos que se nos van añadiendo para poder actualizarlos, ¿vale? O sea, incluso luego ya los teléfonos podremos ir actualizándolo, pues podemos hacer lo mismo. Subimos el fichero de actualización de ese modelo en concreto y luego podemos ir actualizando los terminales, actualizando el firmware vía centralita.
¿De acuerdo? Yo en la máquina de momento no estoy haciendo nada, no he programado nada, no he hecho nada, y el teléfono le dejo que piense, vamos a decir, que registre solo. Si me voy aquí, a ver si me he hecho algún tipo de cambio para que veamos. ¿Vale? Habéis visto que ya en el puerto 2 tenemos conectado un teléfono. Y a ver, un momentito. Vale, ya sé por qué es. Vale. El teléfono en pantalla ahora pone registering, está pensando un poquito. Igual, tarda unos 3 minutitos en subir el fichero de aprovisionamiento. ¿Vale? No es inmediato. A lo mejor otras marcas puede ser que sean más rápidas, ¿vale? Pues Panasonic va así. Tarda un poquito en subir el fichero y tranquilamente llegará por un momento en el que en la pantalla ponga la fecha y la hora y a continuación ya pondrá el número de extensión. Siempre el primer teléfono que conectéis se aprovisionará con la primera extensión disponible, que es la 201. Siguiente teléfono que pongáis se aprovisionará con la siguiente extensión 202. Y luego, según vayáis conectando teléfonos, lo hará en orden de arriba a abajo, ¿vale? De arriba a abajo quiere decir 22, 224, 223, 221, ¿vale? En este orden. No empecéis a ponerlos aquí porque es muy fácil, ¿vale? Porque ya tiene la extensión 203, la 204. Si empezáis a poner teléfonos aquí, lo que estáis haciendo es quitaros extensiones analógicas. Si empezáis a poner aquí teléfonos SIP, que yo a este, por ejemplo, le digo que es un teléfono SIP, ¿vale? Me he quitado una extensión analógica y tendría que poner luego una placa aquí. Entonces, vamos a utilizar las extensiones que vienen preparadas para extensiones SIP y las analógicas las dejamos individuales, ¿vale? La máquina puede tener hasta 12 teléfonos SIP, 12 teléfonos HDV o 3 HDV y teléfonos de terceros, ¿vale? De la marca que trabajéis, Yelin, Granstream, Insys, el que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, el teléfono lo hemos dejado ahí tranquilamente, solo, y si entro en el teléfono, se ha registrado. No he hecho nada en el teléfono, lo he conectado y por defecto viene hecho está inicializado por defecto, pero si no, lo que procedemos es a hacer el proceso de inicializado del terminal, ¿vale? Estoy conectado por la WAN y el teléfono se ha registrado solo. Siguiente teléfono, lo mismo. Como yo ya tengo dos extensiones registradas puestas SIP en máquina, pues nada, conecto el teléfono. Si me voy al switch para que veáis, bien, ¿habéis visto? Ya tengo otro teléfono aquí puesto, se ha levantado, este es un 130, recordar que el 130 no trabaja a 1000, el 230, 330 y 430 trabajan a 1000, pero el 130, si alguna vez ponéis alguno y utilizáis el puerto de PC de la parte posterior, que sepáis que ese PC va a trabajar a 100 porque es la limitación del puerto. Si no, pues tenéis que subir a un puerto, a un 330, a un 430 o un 230, según lo que os pida vuestro cliente. Y sin hacer gran cosa más, ya os digo, ¿vale? Yo estoy tocando por aquí, pero el teléfono está aquí arrancando. Vamos a ir pasando unos pequeños consejos, como os decía, mientras que los teléfonos es conectarlos, ya no hay que hacer mucho más, ya es conectarlos, ¿vale? Para que tengamos claro pequeñas cosas antes de programar luego ya la máquina de entrada de llamadas de línea, de DISA, de DIs, etcétera. Vale, lo del tema del firmware, si hemos actualizado firmware. Cada X tiempo, ¿vale? Os recomiendo que hagáis un guardar y logout, ¿vale? Bueno, esto aquí. Cada X tiempo hacer un guardar y logout. ¿Por qué? Porque aunque vosotros llegáis a cualquier configuración y apliquéis, se guarda, sí, se guarda y el cambio es inmediato, pero se guarda en una flash, ¿vale? Si la máquina cada X tiempo, no quiero recordar que era cada media hora,
como que salva los datos en una memoria interna. Si en esa media hora habéis hecho cambios, os lo habéis aplicado correctamente, pero la máquina se apaga o la apagáis, esos cambios se van. Entonces, cada X tiempo, hacer un guardar y logout. ¿Vale? Guardáis logout y la máquina guarda esos cambios en la memoria interna, volvéis a entrar con vuestro usuario installer y contraseña y volvéis a seguir programando la máquina. Porque si no, ya te digo, podéis tener alguna pérdida de programación si apagáis o se apaga la máquina. ¿Vale? Eso como consejillo. Lo vuelvo a reiterar, importantísimo, desactivar el firewall. Cuando entréis en vuestra programación, de las primeras cosas que hay que hacer es desactivarlo, revisarlo, que esté desactivado, porque si no, no te vais a tener acceso a Internet y no os va a poder registrar vuestro operador de Internet que os ha dado vuestro troncal. No os vais a conectar por remoto. No os vais a conectar ni vía local a través del puerto 80 de la WAN. No vais a poder. ¿Vale? Siempre desactivado. Como os digo ahí, os lo preguntará en el wizard, pero siempre intentar revisarlo porque es una de las primeras preguntas que os haremos nosotros. Para que veáis que los teléfonos tranquilamente van pensando y van registrándose. ¿Vale? Registrado. 202. Si hago una llamada ahora de mi terminal al 202, uy, perdonad, 202, llamar. ¿Vale? Yo he ido hablando y los terminales se han ido registrando solos. Ahora, tengo un tercer terminal. ¿Vale? Pues lo que le tengo que decir a este puerto que va a ser otra extensión SIP. ¿Vale? Ahora de momento es analógico, pues lo que le digo, ahora eres una extensión SIP. Aplico cambios. Aplicar ahora. Me guarda los cambios y ya tengo una tercera extensión SIP. Pero que otra de las preguntas que nos hacéis normalmente es que es la 224 y yo quiero que sea la 203. Pues nada, entráis en la 203, modificáis el número de extensión, aplicáis cambios y ya he liberado la 203. Ya puedo ir a mi otra extensión, a la que yo quiero que sea 203, y le numero como 203. Y aplico cambios. ¿Vale? Eso es, así cambiamos numeración. ¿Vale? No empecéis a cambiar todo uno a uno, con calma. ¿Qué pasa? Que yo ahora me interesa, porque este cambio está guardado en la que os digo, en la memoria flash. Hago un guardar y logout, porque me interesa que ese cambio quede reflejado. Ese es uno de los consejos que os damos. Cada X tiempo guardar y logout. No tardáis nada en hacerlo y os aseguráis que si la máquina se apaga, no os ha cambiado no os ha borrado ningún cambio. ¿De acuerdo? Y como tengo aquí mi tercer teléfono, lo que hago es conectarlo. Le conecto y sigo hablando. ¿Vale? Vamos a seguir con los consejos que os damos. Siempre tener claro el plan de numeración de la máquina, ¿vale? Es muy importante. La máquina, veis y nos decís, es que tarda mucho en llamar, es que cuando intento llamar con el 0 o no me coge línea, es que me tarda unos 15 segundos en llamar cuando hago llamadas desde las extensiones analógicas. Sí, ¿vale? La máquina está basada en SIP, entonces manda la numeración por bloque, ¿vale? Manda el paquete completo de número por bloques. Entonces, lo que hay que hacer es decirle a la máquina un plan de numeración correcto. Ese plan de numeración nosotros recomendamos que sea con el 0 delante, ¿vale? Normalmente, ya últimamente, últimos años, siempre los códigos de acceso a línea es el 0. Entonces, en la configuración del dial plan, ¿vale? Del plan de marcación, poner 09 y a continuación 8X mayúsculas. 08, 06, 07, ¿vale? Que es el plan de numeración nacional. 9876, fijos y móviles. Y a continuación 8X mayúsculas. En total serían 10 cifras. 9 del plan de numeración nacional más el 0 delante.
intentar siempre hacer eso, ¿de acuerdo? Para que la máquina, cuando haga la llamada externa, sea más rápido. Porque si aquí cuando entréis por defecto, si vais al sistema, plan de numeración, plan de marcación, ¿qué tenemos? Un chorro de números. La máquina espera todo eso hasta lanzar la llamada. Entonces, lo que tenemos que hacer es acortarlo. 09 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Ponemos el 8, 7 y el 6. Y ese es nuestro plan de marcación nacional. La máquina ahora esperará menos tiempo, esperará esos dígitos antes de lanzar la llamada. Ya hemos reducido algo, ¿de acuerdo? Ya hemos reducido algo en el plan de marcación. Lo siguiente es tener claro cuál es nuestro código de acceso a línea, ¿vale? Normalmente es el 0, pero en programación viene 9 y 0, ¿vale? ¿Qué nos sabe decir muchas veces? Es que cuando me llaman veo un 9 y luego el número de teléfono, 9 lo que sea, o luego el 9 y a continuación un 6, que es el número móvil. Y claro, luego el cliente me dice que por qué me sale un 9 delante. Esto sirve para que cuando a ese teléfono le dejen una llamada perdida, no sea atendida esa llamada, el teléfono pueda rellamar a ese número, pueda hacer una rellamada. Si yo no tengo un 9 delante o un 0 delante, el teléfono no va a poder rellamar. Por eso es ese 0 o ese 9 delante. Normalmente, ya os digo, si no hacéis nada en máquina, os saldrá un 9 delante. Lo que os recomendamos es, en la parte de plan de numeración, dejar solo el 0 o poner el 0 en la primera posición. ¿Vale? Lo vemos en central. Plan de numeración, ¿vale? Sistema, plan de numeración, principal. Aquí por defecto están los bloques de extensiones y aquí abajo nuestro código de acceso a línea. 1 y 2. Borramos el 9, borramos el 0 y los intercambiamos. Ponemos el 0 delante y dejamos el 9. O directamente borramos el 9. No queremos el 9 para nada. Excepto que vuestro cliente os lo solicite para algo concreto, no utilizamos el 9 para nada. Pues aplicamos cambios. Ya está. Ahora, nos va a entrar llamadas, siempre que nos entre en la llamada, nos aparecerá con el 0 delante. Se lo tenéis que explicar al cliente. Esto es porque si os dejan una llamada perdida, desde este terminal puedes hacer la rellamada porque el teléfono necesita marcar el 0 delante, ¿vale? Que es el código de acceso a ruta. Si no, no podría llamar. ¿Vale? 2 consejos rápidos de plan de numeración. Sin programar nada de líneas, grupos, etcétera, etcétera. Teniendo claro esto, ya podemos empezar a llamar y demás. Siguiente consejo. Los teléfonos analógicos. Los teléfonos analógicos, por defecto, tardan 10 segundos en lanzar la llamada. Por eso nos decís, es que me tarda mucho en lanzar la llamada por línea analógica. Sí, tarda 10 segundos más el establecimiento de llamada de la línea analógica. Unos 13, 14, aproximadamente 15. ¿Por qué? Porque la máquina, como os decía antes, está basada en SIP, en Asteris. Entonces, lo que hace es marcar el teléfono por bloque. Entonces, hay que esperar un tiempo. Por defecto, la máquina espera 10 segundos entre dígitos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo tiempo de dígito a dígito 10 segundos. Por ejemplo, marco el 0 y me espera 10 segundos a que yo marque el 9. Y me espera 10 segundos a que yo marque el 1. Por ejemplo, aquí en Madrid, 91. ¿Vale? Por eso a los teléfonos analógicos, los temporizadores, bajarlos a 3 o a 4. Que normalmente los teléfonos SIP ya vienen todos configurados, la mayor parte, con 4 o lanzar con almohadilla. También lo podéis hacer, ¿vale? Pero en este caso la máquina, en temporizadores, por defecto viene 10. Por eso tarda 10 segundos en lanzar la llamada a un teléfono analógico. Porque tiene temporizador de 10. Nada, lo bajamos a 4. Entonces, aunque va a tardar 4 segundos, pero entre el plan de numeración que hemos hecho y entre que solo va a tardar 4 segundos entre dígitos, la llamada bajará en su tiempo, ¿vale? Tres consejos rápidos de temporizadores, que si lo hacéis yo lo estoy explicando, pero si lo hacéis del tirón, tardáis 1 minuto,
en hacerlo. Siguiente consejo. Muchas veces también nos decís, es que llamo y no me hace la llamada, o llamo y no me coge línea, o me da vacío. Vale, normalmente la máquina, a lo mejor estamos un poco acostumbrados a las máquinas analógicas de Panasonic que cogían el orden de bajo a alto, 1, 2, 3, 4. La HTS coge el orden al revés, porque por defecto lo coge de 8 a 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no hago el siguiente consejo que os ponemos aquí, el siguiente tip, que es las líneas que no utilicéis, ponerlas en no conectar. ¿Por qué? Porque si las ponemos en todas en conectar, la máquina lo que hace es, coge la 8, colgáis. Volvéis a llamar 0, coge la 8 y siempre está no conectada, o sea, siempre no tiene nada. Entonces, las líneas que no utilicemos, ponerlas en no conectar y solo dejar conectadas las que tengáis puestas, lógicamente, ya sean SIP o sean analógicos. Además, con esto lo que hacemos es que podemos cambiar el orden de 1 a 8 y así podemos solventar ese problema, ¿vale? Por defecto en máquina, en sistema, otros nos dice la prioridad de acceso a línea. Por defecto está siempre de 8 a 1. Cambiamos de 1 a 8 y entonces, sin hacer nada en máquina y ya tenemos una línea conectada en la línea 1, solo analógica, ya podríamos hacer una llamada, porque la primera en coger es la 1. ¿Qué pasa? Que normalmente no nos damos cuenta de esta línea, intentamos llamar y nos coge la 8. No puedo llamar. Colgamos y otra vez la 8, y otra vez la 8, y otra vez la 8, y estamos en un bucle. No nos damos cuenta de eso. Y sobre todo, las líneas que no conectéis, ¿vale? Porque siempre empieza a coger en este orden. Así que nada, entráis, editáis la línea y ya seleccionáis lo que es. En este caso, pues no conectar. Aunque he seguido aquí hablando, como he conectado el otro terminal, acordaros, es la 203. Estáis pensando. ¿Vale? Ya se ha registrado solo, de manera sola. Mientras que yo voy haciendo cambios en la programación de la máquina, en los terminales se van registrando, ¿vale? Tener en cuenta, os digo, que la máquina, los teléfonos tardan unos 3 minutos en aprovisionarse solos por la WAN. Yo creo que me ha salido otra vez esto. Sí. Fuera. Por estatus. 3 terminales. Mi centralita. Y el cable de red que me da internet, ¿vale? El router. ¿Vale? Para que veáis que estoy en la misma red del cliente. Por la WAN. ¿Vale? No voy a hacer los demás, pero que tengáis claro que todas las líneas que no utilicéis están en no conectar. ¿Vale? Las que no utilicéis, siempre en no conectar. Más consejillos, a ver qué os pongo por aquí. Vale, lo de no conectar. Más cosas. Siempre que utilicéis mensaje de bienvenida, de entrada, de DISA, ha contestado con tal empresa, en breve momento la atenderemos, o si dais opciones de marcación, bajar los temporizadores. Si ya de por sí las líneas analógicas son lentas, vamos a decir, tardan un poco en entrar, tardan en salir la llamada, por bajar los temporizadores de entrada y de posterior interceptación cuando nadie marca, ¿vale? Este temporizador normalmente viene en 5 segundos y el que no se marca nada viene en 10. Por eso nosotros os recomendamos, eso ya es un poco vuestra programación, vuestra manera de programar, que lo pongáis en 0 y en 1, en 1 y en 2, en 0 y en 2, eso ya como vosotros veáis. En línea, DISA, sistema, ¿vale? Por defecto viene en 5 y en 10. Este tiempo es el que cuando el cliente llama a la empresa, tarda 5 segundos, da un tono, tú, y entonces salta el mensaje de bienvenida. Hay clientes que no le importa, pero otros clientes dicen, no, es que me da un tono antes de llamada. Bueno, no te preocupes, pero ya no da tono de llamada. Ya directamente no hay tono de llamada, salta el mensaje de DISA.
Da el mensaje de Visa. Ha contactado con tal empresa, en breve momento la atenderemos. Y espera 10 segundos en lanzar la llamada al destino de interceptación. ¿Vale? Pues nada, si me quedo ahí 10 segundos en vacío, parece que nadie me coge la llamada. Pues nada, lo ponemos en 1 o en 2. Entonces, este temporizador es un poco a vuestra condición, lo que os diga vuestro cliente. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es reducir los temporizadores de entrada de llamada en la centralita. Y en este caso, ya lo hemos reducido. Entra en 0 segundos y el destino de interceptación de la visa es 2. ¿Y dónde lo manda la visa? No lo sabemos. A ver, la visa me ha entrado la llamada al 501. Vemos que es el 501, le puedo poner un nombre, una opción de la opción número 1 que vaya a una acción, pero mi destino de intercepción está aquí. Sin destino de marcación. Puede ser una extensión, puede ser un grupo o incluso otra visa. Y un mensaje con otro mensaje, y un mensaje con otro mensaje. Solo tengo 10, por eso tener un poquito en cuenta los canales. Vale, aquí podéis tener un grupo de entrada y ya la llamada va a ser grupo de entrada, sin más. Espero que tengáis en cuenta esos tiempos que luego podéis, a lo mejor nos llamáis, es que me tarda mucho o es que se queda en vacío después. Es así, bajarle los tiempos, ¿vale? Vale, creo que hay un mensajito. Vale, ¿el audio se fue? ¿No se escucha? Vale, de acuerdo. ¿Se oye bien? ¿Todos me oís? Sí, vale. Sí, se te escucha bien, José. Preguntan si el destino de intercepción puede estar en blanco y que cuelgue la llamada. Vale, esto puede ser utilizado como dices. Ahí nos preguntan si luego después puedo colgar la llamada. Sí, puedo colgar la llamada, pero a lo mejor lo haría de otra manera. Si la llamada entrante va a una visa, porque es la mensaje de entrada y bienvenida, o incluso como puedes decir por la noche, aquí puedes poner, por ejemplo, la 222, ¿vale? Lo hago sobre esa, bueno, sobre esa no está bien puesto ahí, perdonad. Para la visa 2, por ejemplo, que es modo noche, le mando a una extensión zip que no la tenga conectada, ¿vale? Haces un mensaje, como dices, fuera de horas, nuestro horario es de tal a tal y de tal a tal. Gracias por llamar. Le mandas que vaya a la extensión 221 y la 221, que es esta, la dejas en zip, ¿vale? Aplicas. Y esperamos un poquito. ¿Vale? Ya tengo la 221 en zip. Si yo llamo a la 221, si lo oís, 221 y llamar. Comunica. ¿Esto qué me va a hacer? Que si la llamada después de ese mensaje va a una extensión que no exista, me va a dar un tono de base y de ocupado y me debería de colgar la llamada. ¿Vale? Si yo hago ese mismo efecto y lo hago sobre una extensión analógica, por ejemplo, 222 y llamo, me da tono de llamada. ¿Vale? Esto es como en las NS500. Si yo mando una llamada a una extensión digital que no exista, me da tono de comunicando. Pero si la mando en analógica, me da tono de llamada. Entonces, yo lo haría de esta manera. En modo noche lo mandaría a un 502 y después de ese 502, el tono de intercepción lo mandaría a una extensión zip no conectada. Eso sería mi consejo para hacerlo, ¿vale? Más cosillas. Bueno, la de la visa lo hemos visto, bajar los tiempos de atención y de intercepción. Y luego, una de las cosas que también nos preguntáis mucho es ¿cómo me puedo conectar a la máquina? A ver, yo la tengo la máquina conectada en la red del cliente. ¿Cómo accedo a ella desde mi oficina, desde cualquier sitio donde estéis? Aquí os pongo un poco cómo se hace, ¿vale? Es como cualquier otra máquina. Yo creo que ya todos nos conectamos remotamente a las NS,
a vuestras máquinas que tengáis por ahí conectadas, ya sea de Panasonic, otras marcas, lo que queráis. Hay que hacer lo mismo, ¿vale? Cuando nosotros conectamos al puerto WAN, este es el puerto 80, ¿vale? Es el puerto 80. Nos vamos a configuraciones de red, creo que es aquí, en ajuste de servidor de aplicaciones, ¿vale? Puerto 80. Servidor HTTPS, puerto 80. Nosotros recomendamos hacer una redirección de un puerto externo al puerto 80 interno, ¿vale? El 80 interno siempre está abierto. El 443 está bloqueado. Mantenimiento, programación web. ¿De acuerdo? El puerto 443, por defecto, la máquina lo tiene desactivado para poder programar en remoto. Lo que tendréis que hacer es activarlo y recordar que se mantiene, creo que son 24 horas abierto, ¿vale? Entonces, ¿qué me interesa? ¿Tener ahí cada 2x3 al cliente diciéndole que me lo abra porque hay un código? ¿O yo activarlo en local, irme a mi oficina y programar en 24 horas? No es factible. Entonces, lo que nosotros os decimos, lo que os aconsejamos es que como el puerto 80 de la IP de la WAN está siempre abierto, ¿vale? Está preparado para conectarte, ataquéis a un puerto externo, X, redirigido al puerto 80 interno, ¿vale? La ruta es, tenéis que hacer el NAT, es muy sencillo. Bueno, nosotros aquí en la oficina tenemos un Vintec, un router Vintec gestionable, igual que vosotros. Puede ser el router del cliente, el de Telefónica, os permite hacer esa redirección. Y entonces lo que os hace es que todo lo que sea de entrada, por el puerto, el que os inventéis, hasta el 65.000 y pico, ¿vale? O sea que tenéis puertos de sobra, ¿vale? El puerto externo, 48956, me lo inventé, dirigido a la IP de la centralita y al puerto 80. Y desde cualquier sitio de Internet, atacando a la HTTP IP pública puerto externo, accederéis a la dirección IP de la máquina, a la configuración de la máquina. ¿Vale? No sé si ha habido alguna duda en esto, pero es un NAT de entrada de un puerto externo a un puerto interno. Esto ya lo hemos hecho en NS para terminales remotos, para registros remotos, igual registro conectando remotamente a la máquina para no abrir el puerto de 443 o el 80 de la máquina, ¿vale? Es una relación externa a interno. Reitero, no es complicado, si tienes dudas os lo podemos repetir o mandar la información, ¿vale? Y bueno, lo que os decía, siempre que cada X tiempo tengáis cositas, guardar y logout, porque la configuración en la máquina pues se guarda en la memoria interna. No tardamos nada. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esto, ¿vale? Bueno, entra un poquito más en configuración, pero sobre todo lo que quiero que quedara súper claro es la parte del arranque de máquina, cómo trabajar por la LAN y por la WAN. Y una vez que empecéis a trabajar por la WAN, ya estáis en la red del cliente y ya podéis hacer lo que queráis. Los terminales se registran solos. Ahora ya podéis llegar aquí y pinchar las líneas, ¿vale? O sea, no tenéis ningún tipo de problema. Otra de las cosas que hemos visto en estas últimas versiones, aunque ya las venían, ya lo traían de atrás, es que hay links, ¿vale? Links a una página de Panasonic. Si lo abrimos, nos puede ayudar a la hora de configurar cosas, ¿vale? Bueno, el tema de cómo conectar extensiones básicas, cómo conectar extensiones a través de router, o sea, una vez que ya tenemos un router del cliente. Si conectamos, ¿vale? Importante, SIP trunks, instalación cada carrier. Si nos vamos a Europa, nos vamos a España. Tenemos aquí que cómo conectarlo con Bosch Telecom, cómo conectarlo con LCR, ¿vale? Si tenemos dudas, aparte que nosotros ya lo hemos hecho varias veces, no pasa nada, pero si tenemos dudas, la máquina nos da redirecciones se han certificado con Bosch Telecom y LCR. Solo sería, por ejemplo, bueno, esto es desde versión 5,
nos iríamos aquí a LCR, pues en inglés, Google Routing, SIGTRANS, ¿vale? Lo tenemos aquí, SIGTRANS. Nos abre un PDF. Desde versión 6, LCR está certificado con Panasonic. Bajamos. Una de las cosas importantes que también os preguntáis, en el clip ID en transferencia. Aquí nos dice que el LCR con LCR no se soporta la identificación del clip cuando se transfiere a línea, ¿vale? Con NS sí, con HTS no. Seguimos. ¿Cómo conectamos los puertos LAN, el puerto WAN? Y a lo que nos interesa sobre todo es, bueno, voy a dejar un poquito más rápido. Bueno, aquí nos explica todo el tema del puerto WAN, cómo tiene que estar dentro de la red del cliente, para que todo es todo lo que ya os he explicado anteriormente, ¿vale? La LAN fuera de la red del cliente, en segmentos de red totalmente distintos. Cómo conectamos, cómo decimos que una línea es SIP carrier o analógica. Y una vez puesto la línea como SIP carrier, vamos a la configuración de la propia línea, ¿vale? Pantallazo por pantallazo. ¿Qué tenemos que poner en cada sitio? En el provider name, en el SIP server, la dirección IP, el puerto de registro, user and identification ID. O sea, que ya todo nos lo va a ir diciendo. 12. Nos preguntan por el chat que cuántas extensiones SIP máximas, incluidos teléfonos móviles, se pueden tener. 12. 12 SIP y otras 12 analógicas. En total la máquina son 24. ¿De acuerdo? La máquina son 24. Hay que dividir, hacer sumas y restas. Si pones 16 analógicas, pues solo tendrán 8 SIP. Si pones 12 SIP, pues entran otras 12 analógicas. Es un poco suma y resta de analógico y digital. Pero analógico y SIP. SIP total 12. Vale, nos preguntan dónde estaba ese enlace. Vale, en la máquina hay distintos enlaces, ¿vale? Por ejemplo, no, aquí no, perdón. En extensión, propiedad de puerto SIP, ¿vale? Propiedad de extensión SIP. Aquí ya directamente nos encamina a esa. Ahora, tenéis otro link aquí en línea externa, propiedad de línea SIP, y lo mismo, tenéis aquí otra vez, abrir una pantalla nueva, nos reencamina al mismo sitio. ¿Vale? En dos sitios distintos nos reencaminan al mismo sitio. Lo pongo en el chat para que lo tengáis. Por si alguna vez lo podéis guardar, igual que la ruta, de la máquina, bueno, permitir. En este caso, me redirecciona al firmware de la máquina. Esto es un link público, una URL pública, todo el mundo puede entrar aquí. Entonces, aquí tenéis las últimas versiones que salen y siempre salen aquí, ¿vale? O sea, que tenéis acceso. Que no la encontráis, nos la pedís a nosotros, sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Y nada, en la presentación yo creo que llegamos ya a la última parte, ¿vale? Sobre todo es cómo conectarnos vía remota, recordar, siempre que estéis conectado por la WAN y el firewall desactivado, abrir un puerto externo al 80 interno de la IP de la WAN. Abrimos, cada X tiempo hacer un guardar y logout, y bueno, aquí os hago un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Nos hacen una pequeña preguntilla, dice, pues tengo una máquina con 8 extensiones SIP y 3 analógicas y no me deja una extensión móvil, lo que no sé si con la versión actualizada se puede. Sí, se puede hasta 12. Creo recordar que podías poner 12 SIP, de todas maneras te lo miro, o sea, no. Sí, Álvaro contesta, o sea, mi compañero te contesta, Juan Carlos. Puedes poner hasta 12 SIP. Te recomendamos siempre actualizarla, evidentemente, con versiones, no sé si tienes una 1.5 o una 1.6, ahí te digo directamente que actualices. O sea, no, porque en versiones superiores han ido corrigiendo bugs, actualizando pequeñas cositas, sobre todo en actualizaciones, que te van a venir mucho mejor, sobre todo en las comunicaciones simultáneas,
de teléfonos remotos, todo eso lo han ido subiendo. Vale, tenemos otra preguntilla, porque luego ya a partir de aquí, ya son preguntas. Tengo una duda sobre los terminales HDV, que a mi parecer van con un poquito de retardo. Bueno, pues sí, por eso os decía que van tranquilos. Normalmente si tú marcas una extensión, yo de aquí, si lo oyes, tengo aquí el terminal, si marco, hago 201, el terminal tarda siempre están configurados para que tarden 4 segundos en llamar, ¿vale? Tú puedes reducir ese tiempo, pero también reduces el tiempo interdígitos, ¿vale? Entonces, tú puedes bajar ese tiempo. A ver, si os digo aquí, en sistema, voy a la máquina, voy a entrar en un terminal para que lo veáis. ¿Vale? Cuando entráis en un terminal tenéis que abrirle la web insertada, ¿vale? Yo creo que eso ya quedó claro en los cursos que hemos hecho, en los webinars que hemos hecho. Y la contraseña es admin, o sea, usuario admin, contraseña admin pass, con 2 S. Entramos dentro de un HDV 130, ¿vale? En el que cuando se nos registra, en la parte de VoIP, línea 1, nos da la información de registro de la máquina, ¿vale? Acordaos que esta es mi máquina, nos hace, todo esto es el fichero, es lo que le ha enviado a la máquina, de registro, etcétera, etcétera. También importante, en maintenance, ¿vale? Provisional maintenance, aquí es la dirección donde va a coger el fichero de aprovisionamiento. Esto tiene que ser la misma dirección IP que la máquina, ¿vale? Esto. Si tenéis teléfonos registrados por la LAN y luego los pasáis a la WAN, esto se queda con la información de la LAN y no os actualizará las teclas, por ejemplo, las teclas del teléfono. No os las actualizará. Esto tiene que ser la IP de la WAN y como viene por defecto. Vale, yendo a lo que decías, lo que nos decían, en Cal Control, Interdigit Timeout. ¿Vale? Por defecto está en 4. Entonces, puedes bajar ese tiempo, pero también lo que haces es reducir el tiempo en el que el cliente puede marcar. Normalmente en extensión SIP, si tú marcas el número de extensión y llamas, es inmediato. ¿Vale? O sea que no es como estamos acostumbrados a un teléfono analógico que descuelgas, marcas, etcétera, etcétera. En teléfono SIP debería ser marcar, por ejemplo, marco, debería llamar y es inmediato. ¿Vale? No sé si ha contestado tu pregunta, Nacho. Sí, esta configuración web, nos preguntan si para una HDV 130 en una NS500 sería lo mismo. Sí, este tiempo es temporizador del teléfono. Todas las extensiones SIP que tengáis tienen este tiempo Interdigit Timeout. Lo llamarán de una manera o lo llamarán de otra, pero es un tiempo al finalizar la llamada. Si esto lo suba a 15, es lo que decíamos antes del tiempo interdígitos. ¿Vale? Entonces, cuando lo pongáis a 4 o lo pongáis a 3, que tengáis en cuenta eso, ¿vale? Sí, ya os digo, en la NS500, vale, me dice que Nacho que tiene algún problemilla, vale, pues luego le echamos un vistacillo a Nacho, ¿de acuerdo? A ver. De acuerdo. A ver, por aquí. Bueno, vaya lío, vaya lío. Más cosillas tenemos, dudas sobre la máquina, sobre el arranque, sobre el puerto LAN, sobre el puerto WAN. ¿Puedes repasar otra vez rápido las conexiones LAN y WAN? Sí. Vale, esta presentación luego la subiremos, ¿vale? En la web, ¿vale? En la web nuestra y en el canal de YouTube que tenemos, ¿de acuerdo? A ver, tenemos que tener claro, a lo mejor, bueno, no sé si hacerlo sobre... Vale, tenemos que tener claro dos cosas. ¿Cuál es la dirección de red del cliente?
Eso es lo primero. Antes de abrir la máquina y empezar a conectar y a todo, tenemos que tener claro cuál es la dirección de red del cliente, ¿vale? Si la dirección de red del cliente es 192.168.1, lo que sea, nuestra WAN, nuestro puerto WAN, tiene que estar en esa red. Y nuestro puerto LAN en cualquier otra red que no sea esa. ¿Vale? Voy aquí, a lo mejor aquí lo veis mejor. ¿Vale? Este es mi puerto LAN y este es mi puerto WAN. ¿Vale? Estado de puerto, estado de puerto. Minuto, ¿vale? Que esto, para que lo veáis. Aquí en este estado de puerto, WAN 1 conectado, porque estoy en la red del cliente. LAN desconectado, porque no quiero tenerla conectada a la red del cliente. La dirección LAN, la parte del puerto LAN, a mí, bueno, eso ya es un tema de funcionamiento. A mí me vale para cuando arranque la máquina me haga el proceso de wizard inicial, porque la dirección IP de la LAN la conozco, sé cuál es el usuario y contraseña. Entonces, yo puedo entrar a esa máquina a través de la 0101 installer 1234. Ya estoy dentro de la máquina. Cuando hemos hecho el proceso de arranque de máquina, ese de inicialización con el botón, etcétera, etcétera, la máquina me va a hacer un wizard inicial. Entonces, el wizard inicial lo hago por la parte LAN, ¿vale? Por el puerto LAN, ¿de acuerdo? Por el puerto LAN. Una vez pase el wizard, me preguntará, que creo que está por ahí, lo hemos visto en el arranque, me preguntará cuál es la dirección de la parte LAN, por un lado, y cuál es la dirección del puerto WAN. Ahí es donde le tengo que poner la dirección IP dentro del rango del cliente, desactivando el firewall, y a partir de ahí siempre me conecto por la WAN. La LAN la dejo desconectada. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado claro. O sea, este paso es súper importante. Tenéis que tener claro siempre la red donde vais a trabajar, la red del cliente. Y el WAN, el puerto WAN, es el que conectaréis a la red del cliente. ¿Vale? Y eso es nuestra recomendación siempre. Ahora, abro paréntesis. Si llegáis a una instalación súper sencilla, que va a tener 3 terminales analógicos, una línea analógica y no va a tener nada más, bueno, pues conectarlo por la WAN. Ahí configuráis todo en la LAN y la máquina no va a tener ni conexión a Internet, no va a estar conectada a un operador de Internet, no vais a poder conectaros vía remota. Es algo súper sencillo funcionar por la LAN, porque no la vais a conectar a ningún sitio. En el momento que vayáis a tener un operador, queréis conectaros vía remota a la máquina, vais a tener HDVs y todo eso, nuestra recomendación es que lo hagáis por la WAN. Pero inicialmente tiene que haber una conexión inicial por la LAN, ¿vale? Por la LAN en la 0101. Bueno, espero haberme explicado mejor, más lento. Vale, perdonar. A lo mejor yo lo veo muy claro, pero puede ser que no se vea tan claro, ¿vale? ¿De acuerdo? La LAN en la dirección de red 0x y la WAN en la dirección de red del cliente. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, no tiene más. ¿Más cosillas tenéis por ahí? ¿Dudas? Aclaramos cositas, dudas que tengáis, de incluso alguna otra cosita de programación, vosotros me decís. Porque el webinar sobre todo era para que quedara claro la parte principal, la parte de arranque. Una vez que la máquina haya arrancado bien y tengamos estos pequeños consejos bien, lo demás va rodado. Lo demás es cómo entran las llamadas, cómo salen las llamadas y ya está. ¿El mensaje con instrucciones se puede quitar? Nos preguntan, no. El mensaje con instrucciones del buzón de voz. El buzón de voz hay 2 opciones. Cuando vosotros llamáis al buzón de voz, usted no tiene mensaje. ¿vale? Esos mensajes es el propio IVR de la máquina, ¿vale? El IVR es el IVR, no podemos
cambiarlo. Y tenemos que seguir esas opciones para funcionar. Todavía no han sacado el mensaje, el lenguaje español-español, entonces tenemos español latino y español americano. Todavía no ha salido español-español. Además, cuando tenemos un buzón, ¿vale? Nos dejan un mensaje en el buzón. Después de escuchar el mensaje, nos dice transfiriendo a buzón, ¿vale? Hay un mensajito corto que todavía... Ah, ¿ya ha salido uno en español? No lo sé, Nacho. A ver, vamos a ver. Nos dicen que ya ha salido un mensaje en español. Vamos a ver si es así. A ver, cargar, ninguna. Español, español, español. Hay español, pero este es español y español LA. Este español es español inglés. Español americano. Ah, vale, de acuerdo. Es español americano y español latino. De momento seguimos así. ¿Se puede utilizar el router y el wifi interno de la máquina? Sí, nos preguntan también si se puede utilizar el router y la wifi interna de la máquina. Sí, lo podéis utilizar, ¿vale? Nosotros no es algo que recomendemos, ¿vale? Entonces, si queréis alguna información de ello, se puede utilizar. ¿Por qué? Porque tendréis que a lo mejor desactivar firewall o, ¿sabes? Nosotros siempre recomendamos que el firewall sea el del cliente, porque esto es un firewall sencillito, ¿vale? Muy concreto, una ruta, tal, pequeño, ¿vale? Nosotros no recomendamos que para eso el cliente tiene sus routers, a lo mejor su firewall interno o lo que sea. ¿Se puede utilizar? Sí. Aquí, como bien veíais, si vosotros utilizáis la parte de red de la máquina, la parte inalámbrico, ajustes de radio, podéis registrar extensiones móviles, por ejemplo, una extensión zip, ya sea con vuestro Zoiper, un Media 5, el mobile de la máquina, a través del puerto de Wi-Fi, ¿vale? Yo lo tengo activado, o sea, que a mí me está radiando. Lo puedo desactivar o lo puedo activar. Si me voy a los ajustes principales, ya puedo modificar el SSID, lo puedo o poner como oculto, puedo hacer el isolate, me voy a los ajustes, le puedo cambiar la contraseña, utilizar TSK, bueno, distintas configuraciones como sea un pequeño punto de acceso, ¿vale? Esto lo que nos va a ayudar es a que tengamos una Wi-Fi pequeñita, no el punto de acceso no es muy grande, no tiene un radio grande, pero por lo menos a una empresa pequeñita, por lo menos para registrarse remotamente, le vale y tengo salida a Internet, ¿vale? O sea, la salida a Internet obligatoriamente tiene que ser por la WAN y tiene que estar desactivado el firewall, ¿vale? Esa era la preguntilla que nos hacía Miquel. Sí, puedes utilizar, la respuesta a esa pregunta es, ¿se puede utilizar el router? Se puede utilizar. Nosotros recomendamos que utilicéis el router del cliente. Y si puede utilizar el wifi interno de la máquina, lo podéis utilizar, lo tenéis aquí. Bien. ¿Alguna cosita más de configuración de la máquina, de extensiones, de líneas? Sí, espero que haya quedado todo claro, o por lo menos lo suficientemente claro. Si no hay muchas preguntas más, deciros a todos felices fiestas, feliz Navidad, que lo paséis muy bien el Nochebuena. Si alguno se coge vacaciones, un puente grande, felices fiestas y feliz año. Y nada, ¿verdad? En lo que necesitéis, ya sabéis, nos tenéis aquí en nuestro teléfono de contacto, nuestro correo, ¿vale? Álvaro, yo, nuestros compañeros os podrán ayudar todos. El canal de YouTube. Vale, preguntan, Carlos, que en el canal de YouTube, ¿cómo se puede registrar? Si les vas a... No, sí, simplemente, dame un segundo. Bueno, en la web nuestra tenéis el enlace al canal de YouTube. Dame un segundito, yo lo dejo también aquí en el chat. Sí, si no, yo creo que si entro yo, a ver, yo estoy ya y aquí si entras en YouTube, ponéis aquí RSL. Sí, no, ya sí lo tengo. Bueno, no he entrado. Pero bueno, en el momento que estéis funcionando por YouTube, en el momento que estéis funcionando por YouTube, es como suscribirse, o sea, te pone directamente una opción de suscribir,
Entonces, le das a suscribir como otro canal que te guste de YouTube y recibirás notificaciones de ese canal. Eso es. O sea, bueno, tenéis que activar las notificaciones también, ¿eh? O Sí, sea, eso os es. suscribís y además de suscribiros, decirle que os mande notificaciones. Darle a like y suscríbete, correcto. Eso es. Y nada, no creo que sea complicado, ya te digo, ya como modo de resumen y reiterativo, darle el tiempo a la máquina, darle su tiempo, dejar que la máquina también piense y los teléfonos piensen, ir poco a poco configurando los teléfonos y ya veréis cómo de manera muy sencilla vais a ir registrando teléfonos solos, siempre por la One, etcétera, etcétera. Y ya os digo, si cualquier cosita que necesitéis, aquí estamos para ayudaros. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y lo dicho, que tengáis felices fiestas, que comencéis el año con alegría y con mucha suerte para todos. Y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias a todos.